Muy bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Carolina Sánchez Agostini, soy doctora en psicología, profesora de psicología de los vínculos de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral y de comportamiento humano del YAE Business School. Espero que podamos compartir este ratito juntos para hablar con ustedes sobre algunas orientaciones concretas para acompañar a nuestros hijos y a nuestras hijas en un tema muy importante que es la educación sexual. Vamos a ver en este ratito el contexto en el que están inmersos nuestros hijos y después algunas orientaciones prácticas para poder encarar con ellos conversaciones sensibles. Entonces, lo primero que podemos pensar es, voy a hacer una mirada súper rápida hacia la adolescencia para poder entender cuáles son esos rasgos característicos de esta generación y después en qué contexto están inmersos para poder entender cuál es nuestro punto de partida. Primero, Ipsos sacó hace un tiempo una encuesta sobre cuáles son los rasgos de la generación Z y voy a comentar algunos de ellos que me parece interesante que nos pueden servir de orientación. Uno de ellos es que son adolescentes plurales. Esto quiere decir que conviven pacíficamente con personas que piensan muy distinto que ellos o que toman decisiones o proyectos de vida muy diferentes. En todas estas características vamos a ver que nosotros, como padres, como madres, como educadores, podemos tener distintas alternativas de acompañamiento, pero la más importante de todas va a ser acompañarlos a discernir. Discernir es cuál de estas actitudes o cuál de estas conductas frente a los temas más sensibles los van a ayudar a desplegar su proyecto de vida o les van a resultar perjudiciales, como por ejemplo pueden ser las relaciones tóxicas, las adicciones. Bueno, vamos a entrar en esto en un ratito. Entonces, el pluralismo, como una de las características, hace que ellos puedan convivir pacíficamente con gente que no piensa como ellos. Acá una cosa interesante para discernir tiene que ver con si este pluralismo es un pluralismo como tal, por ejemplo, bajo la frase que suele poner bastante nerviosa a las sobremesas familiares de es su vida, que haga su vida como quiera. Esta frase puede representar efectivamente pluralismo, que quiere decir, bueno, a mí no me afecta en la relación que otra persona piense diferente, y esto es muy positivo porque es la base de las sociedades democráticas, poder convivir pacíficamente con gente que piensa muy diferente entre sí y que no nos cueste eso la relación o los vínculos. Pero por otro lado puede estar expresando indiferencia. Y no es que te respeto y te entiendo y acompaño tu proyecto de vida aunque no lo compartas, sino no me importa tu proyecto de vida y no me importa lo que te pase. Entonces, bajo esa frase tenemos que poder acompañar bien el planteo para entender si lo que hay detrás de su vida, que haga su vida como quiera, es pluralismo o es indiferencia. Otra de las características de estas generaciones es que son flexibles, tienen valores globales, les importa mucho lo que está pasando en el resto del mundo. Eso también repercute bastante en las aulas, porque de repente los docentes pueden tener una planificación que se ve irrumpida por algo que está pasando en otro país, en otro lugar, pero que los movilizó o que los sensibilizó. Tienden a tener valores globales y a importarles lo que está pasando en otros lugares también. Esto bastante movilizado también, como sabemos, por las redes sociales. Y después, otra característica importante es que tienden a debatirse permanentemente entre lo natural y lo construido. Entonces está este planteo de, bueno, cuáles son las cosas que responden a la esencia de la persona humana y cuáles son las cosas que en realidad hemos construido socialmente y pueden, por tanto, deconstruirse. Este es un debate espectacular que amerita mucho discernimiento de parte nuestra para acompañar esos planteos. Lo que voy viendo de estos 10 años acompañando a familias de más de 10 países distintos es que nos suele pasar algo parecido a todos. Y es que tendemos muchas veces, los padres y las madres, a ponerse en el lugar de, no, las cosas son así, y es como que cuando entramos en el ámbito de repensarlas o de replantearlas, eso a veces tiende a cerrar a algunas familias porque les da miedo que esa apertura pueda terminar, nadie sabe dónde, ¿no? Entonces, no tener la conversación como del todo asegurada produce a veces temor de parte de las familias de poder abrir la conversación y darse con los hijos a los debates que ellos están teniendo o lo que los está movilizando. Entonces, una de las cosas que conversamos, por ejemplo, es el tema del discernimiento entre qué responde a la esencia de la persona y qué no. Un ejemplo claro puede verse en esto de que la mujer pueda salir al mundo del trabajo en otro momento social. Eso era impensado y hoy por hoy se repensó y se entendió que no respondía a la esencia de la mujer dedicarse exclusivamente a las tareas del hogar, sino que la mujer podía salir a trabajar y tenía mucho para aportar a la vida social, a la vida política, a la vida empresarial, a la vida laboral en general. Ahora todavía tenemos mucho para seguir pensando qué pasa con la maternidad, con la mujer, como hay muchas respuestas todavía que
siguen muchas preguntas que siguen sobre la mesa y de las que faltan respuestas, ¿no? Pero esto es algo que se está repensando y que efectivamente socialmente lo habíamos pensado de una manera y podemos replantearlo. Ahora, por ejemplo, en una clase de psicología de los vínculos, con mis alumnos de la carrera de psicología, conversábamos el tema del matrimonio. No el matrimonio como que hacemos para no poner nervioso a mi abuela, ¿no? Sino el matrimonio real como dos personas que deciden quererse de manera incondicional, apoyarse cuando la cosa se pone difícil, quererse bien. Entonces, si de repente eso responde, en filosofía algo interesante que se llama la norma personalista, que dice que vos tenés un valor como persona humana y una dignidad tal que hace que se te corresponda a esa dignidad un tipo de amor. Entonces, que te ofrezcan un amor que está por debajo de esa dignidad, hiere tu dignidad. Y no la hiere por una cuestión de tiempo social o de coyuntura o de época, sino que la hiere porque es una dignidad que tenemos todas las personas a lo largo de todos los tiempos, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa dignidad? Conversando con mis alumnos, decíamos, por ejemplo, bueno, ¿a quién le gustaría que lo traten mal? En la pareja, ¿no? A ver, levante la mano. Bueno, a nadie, ¿no? ¿A quién le gustaría que le sean infiel? ¿A quién le gustaría tener una relación tóxica? ¿A quién le gustaría que te digan, yo la verdad que te quiero un montón, pero no sé hasta cuánto? Hasta que me dure, ¿a quién le gustaría que le verbalicen eso? Y cada vez íbamos replegándonos más en nosotros mismos la verdad que pareciera que a ninguno de nosotros nos gustaría o a la mayoría de nosotros no nos gustaría, en principio, ese tipo de manifestación respecto de nuestra persona. Hay algo interno que nos dice, yo siento que valgo mucho la pena, que tengo un valor como persona y que a ese valor se le corresponde un tipo de amor. Cuando hacemos encuestas con adolescentes para investigación, una de las cosas que vemos es que les preguntamos si te gustaría encontrar un amor que te acompañe siempre. Transversalmente los adolescentes, el 80% suele contestar que sí le gustaría. Después les preguntamos si pensás que ese amor es posible, baja el porcentaje, ¿no? Pero cuando les preguntamos cuáles son las características que te gustaría que tuviera esa persona, les ponemos todo tipo de alternativas, que tenga plata, que tenga una buena situación económica, las tres que suelen ganar es que sea buena persona, que sepa que va a estar cuando la cosa se pone difícil, que sea incondicional y que tenga sentido del humor. Que la pasemos bien juntos. Entonces, hay algo ahí de nuestra dignidad que nos empuja hacia un tipo de relación, hacia un tipo de relación saludable, hacia un tipo de relación que tenga en cuenta nuestra dignidad. Entonces, este discernimiento que podemos ir haciendo con cada uno de los temas es para acompañar los planteos, no cerrarnos a que todo responde a la esencia de la persona, ni tampoco cerrarnos a que todo puede construirse, deconstruirse sin afectarnos, ¿no? Es como entender bien qué nos afecta y qué puede volver a repensarse, ¿no? En este sentido, dando un paso más, podemos pensar, además de cuáles son las características que tienen, dónde están inmersos. Y una de las cosas claras es que están inmersos en las plataformas digitales. Están inmersos en una cultura streaming que hace que los adolescentes de distintas partes del mundo, de hecho me ha tocado, por ejemplo, acompañar en sesiones a familias del Líbano, de Filipinas, de distintos países de América Latina, de España, con culturas muy diferentes entre nosotros, y para las familias los adolescentes tienen planteos muy similares, por más que las culturas locales sean distintas, porque están inmersos en la cultura streaming. Entonces, ¿qué nos dice esta cultura streaming? Voy a mencionar rápidamente 2 series, como para poner un ejemplo. Cuando menciono estas 2 series, entran todas las series que están inmersas en este mismo lenguaje, ¿no? Por un lado, Sex Education y por otro lado, Élite, que son como 2 grandes series que han visto mucho los adolescentes y que tienen contenidos sobre educación sexual. Bueno, sobre sexualidad por lo pronto, ¿no? Entonces, Sex Education es una serie, por ejemplo, en donde van planteándose distintos temas. Me pasó con una directora de colegio que me contó que habían muchas alumnas de 5º grado que estaban muy movilizadas con temas de sexualidad. Entonces, justo se había estrenado una de las temporadas y me preguntó, bueno, ¿qué te parece? ¿Cómo podemos afrontar este tema? Me dice, yo la verdad que no entiendo de dónde viene. Y le digo, mira, podemos ver una de las cosas de dónde viene, ¿no? Digo, te invito a que veamos juntas una parte de un capítulo que dura 1 minuto. Bueno, me dice, perfecto, te anticipo que es alto calibre. Bueno, 1 minuto de Sex Education con la directora, termina y me dice, no lo puedo creer, una escena de altísimo voltaje entre 2 adolescentes, 2 chicas, teniendo relaciones sexuales explícitas en la serie. Entonces, claro, lo que vamos viendo también es que tradicionalmente o habitualmente se considera desde la psicología que la adolescencia empieza con la biología, empieza con la pubertad y termina con la cultura.
sea, el origen de la adolescencia es más físico, más biológico, con la explosión hormonal típica de la pubertad, y termina con la cultura, en cuanto que hay unos hitos que en cada país suceden o en cada cultura suceden en distintos momentos. Tiene que ver con la independencia económica, con la independencia afectiva, bueno. En este sentido, por ejemplo, lo que vamos viendo en la realidad es que la adolescencia está empezando con la cultura y terminando con la cultura. Es decir, hay muchos planteos que tienen que ver con la sexualidad que no están empujados desde adentro, sino que están empujados desde afuera. Y están teniendo acceso a una serie de contenidos que hacen que los planteos sobre sexualidad empiecen mucho antes de la primera menstruación o de la primera espermergia. Entonces, hay ahí un proceso en el que nosotros como padres y madres tenemos que prestar especial atención de cuándo es el momento para empezar a hablar con nuestros hijos de estas cosas. Si tienen acceso a las plataformas digitales y tienen acceso a las series que se ven sobre adolescentes, es momento de empezar a hablar. Porque lo que vemos es que la educación sexual está siendo bastante delegada a las plataformas digitales. Y nuestros hijos y nuestras hijas están teniendo acceso a todo tipo de contenido sobre sexualidad en plataformas que no tienen en cuenta, porque tampoco es la naturaleza del objetivo de entretenimiento que tienen, no tienen acceso a esa información de manera integral. Entonces, Élite, por ejemplo, como otra de las grandes series, muestra tríos sexuales explícitos entre adolescentes. Todo esto pasa en un colegio, toda la serie. Sexo oral, sexo anal, sexo vaginal explícito entre adolescentes. 2 varones masturbándose mutuamente en clase. De hecho, después del lanzamiento de esa temporada, tuve que asesorar a un colegio donde 5 varones se habían masturbado en la clase de inglés. Presenta todo tipo de adicciones, relaciones tóxicas, hablando con adolescentes sobre estos temas. Incesto, por ejemplo, presenta 2 hermanos teniendo relaciones sexuales explícitas. Hablando sobre estos temas con adolescentes, les preguntaba, bueno, ¿cuál de esas relaciones que ustedes ven en las series les genera la sensación de este es el tipo de vínculo que yo quiero tener, que a mí me gustaría tener a futuro con mi pareja? Ninguna. No pudieron rescatar ninguna relación de las series en la que pudieran decir, acá yo me veo reflejado, siento que me gustaría tener este tipo de relación. Entonces, mentiras, engaños, relaciones tóxicas, celos, presiones, de todo tipo, en todos los vínculos que van mostrando este tipo de series para adolescentes. Entonces, están inmersos en un ecosistema que les está hablando permanentemente sobre sexualidad, pero les está hablando sobre genitalidad, sobre deseo inmediato, sobre impulsividad. No les está hablando sobre todas las dimensiones de la sexualidad, que desde la Organización Mundial de la Salud y desde los distintos organismos públicos y desde la investigación privada, claramente la sexualidad es multidimensional y tiene múltiples dimensiones como tiene la persona. No es algo separado de la persona, sino que tiene su dimensión espiritual, tiene su dimensión biológica, tiene su dimensión emocional, tiene su dimensión afectiva, tiene su dimensión cultural y ética. Entonces, la idea es, bueno, están expuestos a estos contenidos. ¿Cómo vamos a hacer para nosotros ganar en referencia, como padres, como madres, como educadores, de ser esas personas a las que nuestros hijos y nuestras hijas les vienen a consultar? Por ejemplo, otra de las grandes cosas, no me voy a meter en este tema porque duraría la clase 1 hora más, pero es el tema de la pornografía. Nosotros hacemos investigación en temas de pornografía y vemos que contrastamos los datos con datos de España, por ejemplo, y son bastante similares, donde más del 80% de los varones adolescentes tiene consumo de pornografía, el 50% lo hace de manera habitual, 3 o más veces por semana. Entonces, desde las distintas plataformas online estamos de alguna manera exponiendo a nuestros adolescentes a una imagen del sexo, de la sexualidad y de los vínculos que tiene mucho que ver consigo mismos. Tiene mucho que ver con la imagen que van teniendo del sexo. De hecho, ya muchos autores hablan de la pornografía como la ciencia ficción del sexo. Un sexo que no es real, una sexualidad que no es compartida, que no es vincular, que es totalmente o solamente autoerótica. Los estamos también exponiendo a una imagen del otro que no es sensible, que no es real. El otro está ahí para satisfacer mi placer personal, pero no es una persona a la que yo tengo que cuidar, a la que yo tengo que acompañar, de la que yo me tengo que hacer cargo como persona, como pareja. Entonces voy acostumbrándome a una manera de ver la sexualidad, de ver los vínculos, que contrasta con esa dignidad que mencionábamos al principio, ¿no? Que en el fondo todos, cuando miran para adentro, o la mayoría, puede reconocer que tiene, ¿no? Y que lo tenemos cada persona humana. Entonces, entre este ecosistema, como les decía, el Mundo Streaming ha puesto a los adolescentes en la misma página. De hecho, me pasó dando una charla en Costa Rica, que justo era virtual, estábamos en época de pandemia. Me escribió 5 minutos antes de entrar la persona que organizaba y me decía: Carolina, perdón, te quería escribir antes porque sé que los argentinos son lanzados para hablar de los temas de sexualidad y acá no. Entonces te pido que tengas muchísimo cuidado con los ejemplos, con las cosas que dices. Bueno,
nunca vi el mensaje porque me lo mandó 5 minutos antes de entrar, así que directamente me dejé ser con los ejemplos, dije todo lo... Y al final las familias me agradecieron porque me dijeron, bueno, la verdad que no estamos acostumbrados a escuchar los temas de sexualidad con todas las letras, pero nos sirve porque nuestros hijos sí están expuestos a esto. Entonces, que podamos hablar los temas o que podamos poner los temas sobre la mesa nos ayuda a entender a qué están expuestos. Si yo les hablara con eufemismos, dirían, bueno, sí, la verdad que son cosas fuertes las que ven, pero no tendríamos claro que, bueno, son cosas muy fuertes y muy explícitas. Y el contenido explícito tiene un impacto en la afectividad distinto. Entonces, es importante que hagamos doble clic en estos temas y que digamos, bueno, nosotros tenemos que poder volvernos referencia. Para poder volvernos referencia, voy a poder compartir ahora algunas orientaciones concretas y rápidas y quedo a disposición para que podamos en algún momento contactarnos y seguir esta conversación. Primero, podemos pensar en evitar las preguntas reactivas. Para poder tener conversaciones sobre temáticas sensibles, tenemos que primero poder conversar de una manera serena, de una manera tranquila. Siempre tenemos que pensar que de la serenidad a la firmeza se puede ir. Si de repente nosotros dijimos una opinión o salió una conversación y sentimos que no la cerramos bien, que en ese tema quisiéramos ser más firmes, siempre se puede volver a la conversación y tratar de dejar un poco más de firmeza en lo que queremos decir. Ahora, del escándalo es muy difícil volver. Si nos preguntan algo y reaccionamos con escándalo o reaccionamos con rechazo, al adolescente le estamos dando un mensaje claro y es, conmigo de esto no se puede conversar. Me decía un papá en una sesión sobre estos temas, bueno, pero al final yo no puedo hablar con mi hijo de lo que yo quiera. Al final sería el colmo que yo no le pueda decir a mi hijo lo que pienso con todas las letras. Y por supuesto que sí. Los padres y las madres, y en primer lugar, después los educadores, podemos decirle a nuestros hijos, por supuesto que podemos decirle lo que pensamos. Y es bueno que tengamos ese diálogo también, ¿no? Ahora bien, hay un autor que me gusta mucho de liderazgo adaptativo, que es Heifetz, que trabaja esto en la Universidad de Harvard. Y una de las técnicas que dice para entender las situaciones es irse al balcón. Entonces, si nos vamos al balcón, podemos pensar cómo se ve la situación desde arriba. Entonces, desde arriba pensamos, viene un adolescente, nos hace una pregunta, nos cuenta algo, y tiene su papá que enojado le dice lo que piensa. No, mira, las cosas son así. Te guste o no te guste, esto es así. Y le dice lo que piensa. Opción 1. El adolescente lo mira y le dice, la verdad que ahora que me lo decís enojado y me lo decís tajante, me doy cuenta de tener razón. Opción 2. El adolescente lo mira y le dice, con vos no se pueden conversar estas cosas. Se da la media vuelta y se va. Mirando todos desde el balcón, ¿qué opción nos parece que es la más viable? Bueno, rotundamente la gente me termina diciendo el escenario número 2, ¿no? Lo mira, le dice, como no se puede conversar estas cosas, se da la media vuelta y se va. Entonces no se trata de qué podemos y qué no podemos hacer. Como familias podemos hacer todo lo que queramos. Somos prioridad en la educación de los hijos. Lo importante es la paternidad efectiva. No es lo que nosotros queramos, es que sea algo que efectivamente les ayude. Entonces en este plano de que les ayude, la serenidad es muy importante. Para poder pensar en la serenidad tenemos que dar un paso para atrás y reflexionar sobre nuestro clima emocional familiar. Nuestro clima emocional es esa música de fondo que está en nuestra familia y que todos los miembros escuchamos. Son los patrones de relacionamiento, tiene que ver con la manera en la que nos contestamos, con la disponibilidad que tenemos. Un papá me decía que había quedado muy impactado porque su hija le había dicho, papá, necesito que me escuches. Y él decía, pero te estoy escuchando. No, necesito que me escuches con los ojos. Y le se dio cuenta que tenía el celular en la mano, ¿no? Entonces, el clima emocional familiar es la mirada disponible que tenemos o que no tenemos. Si nuestro clima emocional familiar es un clima tenso, en un clima tenso no suelen emerger temas importantes, o si nuestro clima emocional familiar es un clima más distendido, es un clima donde el resto sabe que nos vamos a apoyar mutuamente, no existe la familia Ingalls, todas las familias tenemos discusiones, pero sí familias donde nos perdonamos rápido, donde podemos elegir, decir, bueno, acá esto que pasó no estuvo bueno y tenemos que todos salir a mejorar esta situación, cada uno tiene que poner al servicio la mejor versión de sí mismo. ¿Cómo es nuestro clima emocional familiar? Entonces, detenernos un momento a pensar cuál es la música de fondo que suena en nuestra familia. Y ahí también tenemos que poder pensar cuáles son las batallas que vamos a elegir y las que no. Porque tener hijos adolescentes o preadolescentes es estar dispuestos a tragarnos muchos sapos. ¿Qué quiero decir con esto, no? Nosotros, para poder tener conversaciones importantes, tenemos que poder tener un clima sereno. Si no, como decía, no emergen las conversaciones importantes. Si por lo general, cuando conversamos con la familia sobre estas cosas, ¿cuál suele ser la discusión más habitual con los adolescentes? O una de las discusiones más habituales. No tenés tu habitación ordenada.
tu habitación es un desorden, todas las cosas. Bueno, el orden de la habitación termina siendo un motivo de crispación cotidiana que lleva a que la relación esté tensada para poder conversar de temas más importantes. Entonces, esto nos lleva a un punto que es clarificar los valores familiares. Hacer una lista de cuáles son nuestros valores familiares y cuáles vamos a priorizar. Cuáles son los valores a los que vamos a darle más importancia. Y cuáles son los valores que también son muy importantes para nosotros, pero que estamos dispuestos a dejar en un segundo plano para que puedan emerger estos. Y después empezar a trabajar en estos otros. Pero si no habilitamos los valores que para nosotros son más importantes, como podría ser acompañar a nuestros hijos a que desarrollen una vida afectiva que sea floreciente y que sea saludable, si no tenemos ese como objetivo principal, que seguramente lo tenemos como objetivo principal, pero ese objetivo principal se ve teñido por un montón de discusiones cotidianas que son menos importantes para nosotros, tenemos que poder identificar. Esto corre para la vida de pareja, corre para todo, ¿no? ¿Cuáles son las cosas más importantes para mí? Y si nos ponemos a pensar en esto, vamos a ver que muchas veces nuestras discusiones rondan en lo que es menos importante. Entonces, lo que es menos importante en un clima emocional familiar tiene que bajar el volumen. Bajamos el volumen de lo menos importante, subimos el volumen de lo que nos importa. Y las discusiones y las conversaciones y los debates es mejor que ronden 80% entre lo que nos importa y que reservemos un 20% para lo que nos resulta menos importante, pero que nunca sea al revés, ¿no? Generalmente lo vivimos en la cotidianidad, ¿no? Las parejas y las familias tendemos a discutir mucho más por lo poco importante. Entonces es volver a priorizar. Después, por otro lado, es llegar juntos a la conclusión, mostrar el proceso de razonamiento. Estos adolescentes, ningún adolescente a lo largo de la historia, pero bueno, estos todavía menos, no hemos aceptado nunca, todos hemos sido adolescentes, que nos den una conclusión impuesta. Queremos entender la conclusión. Queremos entender cómo se llegó a eso, por qué este valor familiar es un valor. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué no? ¿Por qué esto otro nos parece mal? ¿Por qué esto otro nos parece bien? Esa es una discusión de cada familia que tenemos que poder pensarla antes. Entonces, ¿por qué esto para nosotros llegó a ser un valor? ¿Por qué pensamos esto que pensamos? Y empezar con ellos a transitar el proceso de razonamiento. Esto nos lleva también a ver que las charlas sobre sexualidad no es una charla sobre sexualidad, sino que son diálogos graduales y constantes. Si de repente sentimos, o nuestros hijos sienten, que cada vez que van a abrir con nosotros un tema de estos, deriva en el sermón de 3 horas y van a evitar más las discusiones sobre esto, ¿no? Distinto es una cuestión acá, otra cuestión allá, pequeñas discusiones graduales y constantes que permitan ir sembrando ideas, sembrando criterios, pero con naturalidad. Entonces no se trata de tener la charla de sexualidad, sino incorporar a la cotidianidad conversaciones que son significativas y que pueden ser para ellos significativas para su vida afectiva, para el desarrollo de sus vínculos, integrando todos estos temas, ¿no? Finalmente voy a cerrar con una cosa, podríamos decir mucho más, pero que me parece también importante, y es pensar que tenemos que respetar los silencios y la intimidad. Cuando una conversación nos puede pasar, de repente también hay familias que me han dicho, bueno, ¿cómo hago yo ahora para empezar a hablar con mis hijos de esos temas cuando ellos ya saben que yo no hablo de estos temas? De repente ahora después de la charla tengo que llegar a casa y decirles, bueno chicos, ahora vamos a hablar de sexualidad, cuando ellos saben que conmigo nunca han podido hablar de eso. Bueno, salimos de ahí con sencillez. Es decirles, miren, la verdad que quizás yo he estado muy cerrado o muy cerrada a hablar de este tipo de cosas, o he estado mirando para otro lado. Esto también nos lleva a salir de nuestra zona de confort. Probablemente mientras yo hablaba de las series y demás, hemos ido pensando, bueno, yo no me imagino ni loca hablando o ni loco hablando con mis hijos de este tipo de cosas. Bueno, ¿cuáles son esos temas que me incomodan, que no me imagino hablando? Anotarlos y pensar, bueno, acá la decisión no es si yo los voy a hablar o no los voy a hablar, si mi hijo lo va a saber o no lo va a saber, sino quién se lo va a decir. ¿Se lo va a decir Netflix? ¿Se lo va a decir Amazon? ¿Se lo vamos a decir nosotros? ¿Quién se lo va a decir? Ahí es donde los invito a que siempre seamos nosotros. Un paso adelante, que salgamos de la zona de confort para poder hablar con ellos de todos los temas que sean necesarios y que podamos transmitirles el mensaje con la integralidad que el mensaje amerita, teniendo en cuenta no solamente el tema en sí, sino el tema en su contexto de proyecto de vida y de proyecto relacional y de proyecto de futuro. A veces la educación sexual tiende a tener un sesgo en el presente, ¿no? Lo que te sirve ahora, lo que querés ahora. Y nosotros sabemos que la persona desarrolla su proyecto de vida en el tiempo y es muy importante que podamos proyectar ese tiempo también y pensar qué te va a servir cuando empiezas a encarar tu proyecto de vida, tu proyecto de familia, tu proyecto vincular, tu proyecto de futuro, ¿no? Y en esto también, y voy cerrando con esto, de respetar los silencios y la intimidad. De repente si una charla no sale bien y el adolescente se cerró, esto sirve también para la vida de pareja, ¿no? La otra persona se cierra, es muy importante respetarla.
Porque la puerta de la habitación lo podemos obligar a que la abra, ¿no? Abrir la puerta de la habitación y puede abrirla. Pero esa no es la puerta de la intimidad. La puerta de la intimidad se abre desde adentro. Entonces, si nosotros exigimos abrir esa puerta, se deteriora el vínculo y se erosiona la confianza. Porque la puerta de la intimidad nunca se puede abrir desde afuera. No importa cuánto presionemos. Yo no he hecho una estadística de esto, pero sí he escuchado a muchas personas. Y creo que si hacemos una estadística, no hay antecedentes de que hayan salido muchas cosas buenas de una conversación muy forzada. Las cosas buenas salen de las conversaciones que no están forzadas. Entonces, cuando la otra persona se cerró a seguir conversando, tenemos que poder frenar ahí. Y decir, bueno, te entiendo, perdón si dije algo que te molestó, perdón si en esto no te estoy entendiendo, también me cuesta entender algunas cosas, con sencillez, ¿no? Dejamos el tema acá, me gustaría poder hablar con vos a futuro de esto, que podamos volver a tocar este tema. Te respeto que no quieras hablar más de eso, me gustaría poder hablar a futuro. Cuanto más insistimos, menos posibilidades tenemos a futuro de volver a retomar la conversación. Entonces, respetar los silencios y la intimidad es parte también importante de este proceso de empezar a hablar de temas sensibles con nuestros hijos y con nuestras hijas. Y para cerrar, me gustaría simplemente compartirles algo que me parece importante, que a mí en lo personal me moviliza mucho, que tiene que ver con impulsarlos a soñar en grande. Nosotros cuando hacemos estas investigaciones, a mí ese porcentaje que baja de la expectativa de futuro, de poder tener un vínculo saludable, positivo, duradero, alguien que me quiera de verdad, a mí me moviliza. Me moviliza a pensar, bueno, qué expectativa o qué horizonte de futuro con ilusión les estamos ofreciendo a nuestros hijos, a nuestras hijas, con la cantidad de contenidos disponibles que tienen y el bajo volumen que tienen de otro tipo de contenidos que les pueden ayudar a soñar en grande, a pensar que es posible ser queridos de verdad, ser queridos como son. Esto daría para muchísimo más, pero quiero terminar con esto, ¿no? Que podamos impulsarlos a soñar en grande y a ver el futuro con esperanza, a disponerse a pensar que integrando todos estos temas a su proyecto de vida, teniendo en cuenta todas las dimensiones de su persona, estén también preparados. Se trata de llenarles la mochila de herramientas. Erich Fromm plantea esta tesis de que en el arte de amar, si el amor es algo con lo que nos encontramos por azar o algo que se trabaja, si es un arte, ¿no? Entonces dice, si nos encontramos con eso por azar, bueno, sería pedirle al universo, rezar, tratar de tener suerte con encontrar a esa persona y encontrar a alguien que me quiera querer de verdad. Ahora, si no es fruto del azar y es algo que se trabaja, entonces son capacidades personales que se desarrollan. Entonces, en esto es nosotros cargarles la mochila de capacidades y de actitudes personales que los van a preparar para elegir lo que les hace bien, para darse cuenta rápidamente cuando los están tratando muy por debajo de esa vara de lo que les impulsa su dignidad interior y para que puedan también decidir que un futuro con esperanza relacional es posible si ellos se disponen a pensar en cada una de estas cosas que venimos conversando y a ver que realmente ellos valen la pena y tienen no solamente el derecho, sino que también tienen el derecho a ser tratados bien y la responsabilidad afectiva también de tratar bien a los demás y a la persona con la que decidan compartir su vida, ¿no? Así que bueno, cierro con esto de que no existe el manual de padres. Bueno, efectivamente no existe un manual para ser padres, pero contamos hoy por hoy con muchas herramientas en las que nos podemos ayudar a transitarlo mejor. Así que muchas gracias y queda a disposición.